Hola hermosa comunidad de Improvisando Adolescencia. Siempre les digo que es un capítulo, un episodio muy especial, porque pues son temas que me apasionan, que me emocionan mucho los temas que tocamos y los grandes invitados que hemos tenido a lo largo de este proyecto. Ustedes saben que este podcast es un proyecto social, respetuoso e inclusivo. Y algo que he aprendido en el camino y que es muy importante es la importancia de creer, de agradecer, de compartir y sobre todo de dar. En esta ocasión tengo la fortuna de ser la invitada, así como la escuchan, la invitada a ceder totalmente mi micrófono a una persona que representa a muchos, para ser escuchado desde un lugar seguro, y para mí es un honor poder compartir mi plataforma. Él es un activista que desea continuar creando conciencia de una parte importante en número, ya que 1 de cada 115 personas en México tiene autismo. El autismo es una condición del neurodesarrollo que incide en un funcionamiento atípico de la comunicación, la conducta, la integración sensorial y la interacción social. Para una intervención oportuna, pues la detección temprana es totalmente clave. Y aunque su movimiento se representa con colores vibrantes, el autismo puede ser aparentemente invisible. Y al no notarse físicamente, no se comprende y se juzga su conducta. Y por consecuencia, pues no empatizamos con su manera distinta de procesar la información, los estímulos, las emociones, con su forma diferente de ver, de sentir, de comprender y de comunicarse con el entorno. En el mundo neurotípico y en el mundo neurodivergente, sentimos que cada uno está en un mundo diferente. Y la verdad es que no. Y ya, ¿cómo nos hace falta conocer más del espectro? Y para hablar de ello, de primera mano y desde su experiencia, está con nosotros Fercho Riega, orgullosamente autista y activista por los derechos de los discapacitados. Desde también tu lugar seguro, Improvisando Adolescencia, es tuyo totalmente el micrófono, Fercho. Bienvenido. Hola comunidad hermosa de Improvisando Adolescencia, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a estar aquí de frente con ustedes y platicando. Así que pues es un placer tenerlos otro día más para conectar con ustedes aquí en su espacio Improvisando Adolescencia. Hola, es mucho gusto, gracias por el espacio. Bueno, me conocen como Fercho Riega y soy una persona autista y TDAH, o sea, los dos, premio doble, ¿no? Claro. Este, y bueno, yo soy activista de los derechos de las personas autistas y también de las personas con discapacidad, de la comunidad disca. Y pues también defensor de derechos humanos de una asociación que se llama Unión Internacional de Defensores Humanos Independientes, que opera aquí en Puebla, y estoy en un colectivo que se llama Frente Unido Autista de México, que queremos que sea una fundación para que se especialice en la cuestión de políticas públicas para la comunidad autista. Pero nada más como un pequeño comentario, a la comunidad autista en general, no nos gusta el uso del color azul ni del rompecabezas para representar el autismo. Esto por motivos eh, históricos. En pocas palabras, primero es porque fueron símbolos que no fueron propuestos por personas autistas, sino por personas ajenas al autismo, pero que sí tenían algo que ver, por ejemplo, como que un papá, una mamá, un abuelito crearon una asociación y eligieron precisamente ese símbolo del rompecabezas como referencia a que las personas autistas éramos un rompecabezas roto o incompleto y que había que encontrar la pieza que faltaba para que las personas autistas fuéramos incluidas. Entonces, eso desde la perspectiva de la comunidad autista es capacitista porque no nos falta un rompecabezas. Y en referente al color azul,
porque ha sido usado por, primero como una cuestión de género, porque se pensaba que el autismo era una condición eh, solamente que afectaba a los hombres, y Ok. entonces, pues el color azul es de hombres. Después, cuando se descubrió que también hay autismo en mujeres y que aún todavía incluso se niega que exista el autismo en mujeres o no hay protocolos para identificar bien el autismo en mujeres, pues se cambió la idea a, no, es que es el azul porque es el mar y porque el mar es tranquilo, pero después se pone bravo como las personas autistas y que no sé qué. Y bueno, parece que pues trataron como de arreglarla, pero la volvieron a cajetear porque ese comentario también vuelve a ser muy capacitista, este, y porque ha sido utilizada por una serie de asociaciones, principalmente la más famosa de forma internacional, Autism Speaks, o que se traduciría como Hablemos de Autismo o Hablando de Autismo, cuyo principal objetivo cuando se fundó esa institución era buscar el origen del autismo para poder eliminarlo. Incluso hasta ha tenido campañas políticas muy desatinadas donde ponían, el autismo es una cosa que te roba a tus hijos, hay que enfrentar el autismo. Entonces es una asociación que ha sido tachada por la comunidad autista y defensores de derechos humanos como incluso una institución con principios y bases como medio eugenésicos, que es esa cuestión de purificar o buscar la cura de ciertas cosas para evitar que haya más de eso, ¿no? Entonces, propiamente la comunidad autista no se siente, no nos sentimos identificados con esos símbolos, preferentemente preferimos el uso de el infinito multicolor, como este que traigo en la playera, un infinito multicolor que puede ser como en espectro de color o como en arco iris o con muchos colores, eh, o dorado, esos son o el dorado como color y en el símbolo, porque fue un juego de palabras. En inglés es autism y en la tabla periódica oro está como aurum, entonces suenan parecido. Y entonces autismo se abrevia AU y oro se abrevia AU en la tabla periódica y de ahí surgió ese color. Entonces, propiamente los símbolos más apropiados para referirse a la comunidad autista son los que la comunidad autista prefiere. Nada más ese es como un dato importante para tener en cuenta. Ok, me parece excelente y me parece también muy importante saber y te prometo que no lo volveré a usar y sí, o sea, sí, dices que lo correcto investigando, pues había datos como alertas que te dicen que tus hijos son autistas, pero ¿por qué alertas? Son características en todo caso, ¿no? O sea, no son alertas. Sí, sí, sí. Podrían ser como rasgos o características. Es que, bueno, yo no tengo como problema con que sea como alerta, pues porque es algo que te puede notificar de algo. Pero si generalmente utilizamos la palabra alerta como algo peyorativo, de algo anda mal, un foco rojo, una bandera roja, no como de algo que le tienes que poner atención, por ejemplo, porque poner atención a las cosas es importante y incluso es bueno, sino como algo de, algo anda mal, hay que quitarlo, hay que cambiarlo. Entonces, propiamente esos símbolos no son apoyados por la mayoría de la comunidad autista, incluso de forma internacional, por origen histórico del uso de cómo surgieron esos símbolos. Incluso hay un manual internacional firmado por diferentes asociaciones, entre ellas una que se llama APAU, que es Asociación Peruana de Autistas, algo así, otra que es Autistas de México, que es de aquí de México. Es un manual sobre usos de simbología apropiada para referirse a personas autistas, al autismo o a la comunidad autista. Y se puede consultar en internet. Ok, excelente, Bercho. Y si me permites un momento para comentarle, como siempre, antes de comenzar a nuestra audiencia, que este episodio les recuerdo que a todos nuestros invitados compartirán su experiencia, conocimiento e ideas sin la finalidad de educar. Haremos charlas de confianza como entre amigos, sin juzgar a nadie y respetando las ideas de todos. Este podcast siempre buscará que su contenido sea sano y atractivo de escuchar. Lo que aprendan o tomen para sus vidas será responsabilidad y éxito de todos ustedes. Mi especialidad es ser adolescente igual que ustedes y los invito a que conmigo improvisemos juntos nuestra adolescencia. Y pues ahora sí, Fercho, pues comienzo presumiéndoles
no en soberbia, sino pues más bien en orgullo, porque me siento orgullosa, porque este es el objetivo del podcast. Fercho fue quien me buscó para apoyarlo en difundir, en darle visualización y mucho más alcance a lo que tenemos que aprender acerca de la adolescencia autista y del autismo en general. Y para mí realmente es un honor, así que ayúdenme porque juntos estamos logrando cosas bien bonitas y creo que hoy todos tenemos tarea, así que por favor apóyenme, ayúdenme a ayudar a Fercho suscribiéndose y compartiendo para que este mensaje llegue a muchísimas más personas. Fercho, este es tu espacio seguro y es un honor que estés aquí. Gracias por confiar en mí, en este proyecto social, por compartir Gracias. tu experiencia, no solo como autista, sino también como activista social. Así que pues bienvenido seas, Fercho, aquí. Gracias por el espacio y también pues por aceptar mi solicitud. Eso habla también pues bien del podcast, del espacio, porque hay otros medios que, por ejemplo, pues si tú los buscas es como de, bueno, pues que me tienes que pagar si quieres espacio o no sé qué, ¿no? Entonces, cuando alguien busca un medio y el medio abre los espacios, incluso sin buscar como un beneficio económico, habla pues de su compromiso social. Entonces, eso es algo positivo. Muchísimas gracias, Fercho. Dinos cómo te encuentras y pues cuál es tu finalidad de estar hoy aquí en Improvisando Adolescencia. Pues es poder hablar del autismo, que es mi condición. Yo me considero una persona orgullosamente autista y también como el autismo está dentro de la cuestión de discapacidad. Oficialmente en México se cataloga como discapacidad psicosocial. Este, pues hablar también desde ese punto de la perspectiva o más bien el enfoque de discapacidad, de por qué el autismo es discapacidad y pues que tiene que tener todas esas, digamos, leyes o políticas enfocadas a esta condición en específico, ¿no? También pues, me encanta hablar de autismo, es de mis intereses como particulares, o profundos, o si queremos usar el término como clínico, mis intereses restringidos pues es hablar de autismo. Cuando recibí el diagnóstico de autismo, que fue más o menos en el 2000, al principio del 2022, finales del 2021, pues yo no sabía, bien, yo no sabía qué pasaba conmigo porque pues, todo el mundo pensaba que era muy raro, etcétera. Y entonces, sabía discriminación, pero la gente ni siquiera sabía como el por qué. Al contrario, se molestaban porque era como, no, tú no tienes nada, no deberías de ponerte así, ¿por qué así? Y entonces yo, no, pues algo pasa, ¿no? Algo anda mal porque se supone que todo está bien y pues pasan esas cosas. Y ya con el diagnóstico fue como ponerme un nombre de decir, ah, tiene una razón de ser, de por qué he vivido esto, he sentido esto, por qué la gente me ha tratado así. Y entonces por eso yo me considero orgullosamente autista, porque ahora sé, por ejemplo, cómo funciona mi cerebro, todo lo que soy, ¿no? En ese sentido, porque el autismo sí es, o sí se podría considerar como literalmente esencia del ser de la persona autista, porque no es como otras condiciones donde digamos que la discapacidad está como en una parte específica de la persona, ¿no? Como en las piernas, en los ojos, en los oídos, sino que el espectro autista, el trastorno del espectro autista, al ser un trastorno del neurodesarrollo, literalmente es el sistema operativo del cerebro de esa persona en particular. Entonces, pues por eso decimos soy autista y no como tengo autismo, sino soy autista porque mi cerebro está literalmente totalmente configurado neurobiológicamente, incluso las estructuras neurológicas del cerebro son específicas o diferentes a las de otras personas y por eso pues decimos que somos autistas como una persona dice, ah, mi celular es Android o mi celular es iOS o mi computadora es Windows, sin importar, por ejemplo, si tiene más memoria, menos memoria, es así porque la computadora está configurada y construida con ese sistema operativo. En este caso, nuestro sistema operativo es autismo, ¿no? Autismo 2.0, no sé.
Es un chiste informático. Y es que, Percho, dicen que un diagnóstico a temprana edad, pues obviamente es fundamental, ¿no? Pero sin embargo, pues a ti tu diagnóstico te lo dieron hace apenas a poco más de 2 años, a lo que Ah, me pues, explicabas. ¿Qué fue lo que te hizo buscar un diagnóstico diferente al TDAH que tienes desde que eras niño? pues primero, pues que nada, es que pues yo presenté ciertas complicaciones durante digamos, el desarrollo, digamos, fetal y en el nacimiento, y después los médicos no encontraban como que nada, y mi mamá se decía como de, bueno, doctor, pero ¿por qué no crece así? ¿O por qué no gatea así? ¿O por qué no sé qué? Dice, no, 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 nada. Después pasé a la escuela y en la escuela, ya dijeron ¿no? como de, oye, el niño no socializa bien, o no aprende así, o no sé qué. Y entonces los maestros, o sea, que no saben realmente de cuestiones de medicina, psicología, neurología, psiquiatría, lo pudieron notar más que los médicos. Y ya cuando pues, buscamos, los médicos decían, no, no tiene nada. Ay, a lo mejor nada más tienen, pues, ay, pues, tiene una vida ahí como complicada, rara. Y realmente esos diagnósticos fueron los que me dieron esas explicaciones de vida rara, no sé qué, eres raro, pues una inmadurez ahí neurológica que no existe como tal ese diagnóstico. Y ya lo mucho me dijeron a TDAH, porque sí respondí algunas preguntas, que si soy distraído, que si pierdo algo, que si me distraigo, TDAH. Pero había muchas cosas que quedaron como inconclusas, sin respuesta, y entonces yo dije, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué no puedo conseguir amigos o pareja? ¿O por qué comporto así? ¿Por qué la gente piensa que soy frío y como que distante o no sé qué? Este, y entonces, durante mucho tiempo, pues a las cuestiones de las relaciones se me fueron difíciles, y durante mis estudios fui activista, pero de la parte como más política, como pues la marcha del 68, la marcha contra el gasolinazo, contra las reformas de Peña Nieto, y no sé qué. Y cuando entré a la universidad, pasó este movimiento estudiantil en Puebla de que mataron a unos estudiantes de medicina. Fue un poquito antes de que estallara la ¿cómo se llama esto? La pandemia. Y entonces, pues yo puse a mi escuela en paro porque logré tener un puesto en el comité, presidente del comité estudiantil, y como que era medio popular en esa parte, socialmente, pues me iba también un poco mejor, conseguí, tuve una pareja allí, o sea, ya había tenido parejas, pero había como malas relaciones, y esta había sido como la mejor relación hasta ese momento. Y entonces pues amé a la chica, ella me amaba a mí, etcétera. Pero dejé todo eso por un proyecto que tenía desde hace tiempo. Quería irme con los franciscanos, los frailes franciscanos. No se pudo porque me rechazaron, seguramente por mi forma de ser, o sea, por ser autista, pero obviamente no se sabía eso, ¿no? Pero sí mi forma de ser. Entonces eso me tumbó muchísimo, y entonces pues busqué un nuevo psiquiatra, un nuevo psicólogo, ya medio como desanimado porque dije, "Bueno, ya conozco casi a todos los especialistas que hay en Puebla, porque no se pudieron dar nada, ¿no? Pero a ver, para que no digan que no estoy haciendo nada o que no le estoy echando ganas, pues a ver, porque necesito ayuda. Llegué con un nuevo psiquiatra, un nuevo neuropsicólogo, y pues me dijeron, bueno, a ver, hay que sacarte de esa crisis que estás pasando ahorita, pero hay que ver porque creo que hay algo más de fondo. Y entonces me pidieron todo ese historial. Ahí casi tengo una biblioteca completa de todo lo que me han hecho: electroencefalogramas, tomografías, pruebas de Rorschach, pruebas de no sé qué, pruebas de la de dibujo en arbolito y familias y lluvia y no sé qué, entrevistas con médicos, etcétera, eh, perspectivas de psicólogos, todo. Y entonces ya con todo eso y con la entrevista médica, la entrevista psicológica, la entrevista con familiares, me dijeron, eres autista. Y el psiquiatra me dijo, dada la edad que tienes, no ahorita, y el año en el que estamos, si te hubiesen detectado la condición de niño, te hubiesen puesto un término que era síndrome de Asperger o trastorno de Asperger. Pero ese término ya no existe desde el 2013 en los manuales, y también ya no está en los manuales internacionales de la OMS. Entonces, no puedo diagnosticar con algo que no aparece en los manuales. Entonces, el término es trastorno del espectro autista. Eso me gustó porque me dio como que el antecedente o el contexto como histórico, ¿no?
pero me puso el diagnóstico que es, porque ahorita, todavía hoy, hay muchos psicólogos, psiquiatras, terapeutas, pedagogos, etcétera, lo que sea, que todavía dicen, ah, Asperger, síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, autismo severo, autismo funcional, esos términos ya ni siquiera aparecen escritos en los libros. O sea, en el DCM, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, de Psicología, y el CIE, que es como el Manual Internacional de Enfermedades y de Condiciones a nivel mundial, que es de la OMS, solamente aparece trastorno del espectro autista. Ni siquiera aparece nivel 1, nivel 2, nivel 3, autismo funcional, autismo no funcional, severo, etcétera. Solamente aparece autismo, trastorno del espectro autista con necesidad de apoyo 1, 2 o 3. Necesidad de apoyo, no nivel de autismo, porque cuando alguien dice nivel de autismo, piensan como que un autista es más autista que otra. No. Las personas autistas somos 100% autistas, todas las personas autistas. Lo que cambia son las necesidades de apoyo que pueden estar en diferentes áreas, ¿no? La parte de la comunicación social, la parte del procesamiento sensorial, la parte de la interacción, la parte de las funciones ejecutivas o la flexibilidad mental, etcétera. Ahí se reflejan las necesidades de apoyo. Y a raíz de que recibí el diagnóstico, pues yo investigué y dije, no, pues tiene mucho sentido. Me sentí totalmente identificado porque era por fin tener un nombre y poder decir, me porto así por esa situación, me trataron así incluso, pues porque soy diferente por esa situación. En- Era por fin tener como una explicación de por qué, y entonces por eso abracé la identidad. Y a raíz de unas cosas que viví en el servicio social, a raíz de unas complicaciones por la interacción, la comunicación, porque me tomaba todo muy literal, entonces me decían, ¿tu celular toma fotos? Sí, tómalos con esos. Y después los tomaba, tenía mal el celular, y dije, no, pero ¿por qué toma las fotos así? Y dije, a ver, usted me dijo si el celular toma fotos, le dije que sí, así toma fotos de mi celular. Digo, es que es por sentido común. Le dije, yo no tengo sentido común, bueno, no lo tengo tan desarrollado porque soy autista. Y entonces, incluso hasta a veces pensaban que lo hacía a propósito, pero esas experiencias fueron las que mi psicólogo me dijo, busca la credencial de discapacidad y todo, porque, pues así, si no, parece que lo haces a propósito, que no quieres trabajar o que no puedes trabajar, pero hay una razón de por qué. Entonces, si se reconoce tu discapacidad, pues es más fácil que te puedas defender incluso en algo laboral o algo, ¿no? Y a raíz de eso empecé a ver, bueno, qué hay para proteger a las personas autistas y vi que no hay nada. O sea, bueno, están las leyes de discapacidad que a todo el mundo les vale, están las leyes de no discriminación que igual, está la ley de no violencia, está la ley de inclusión, pero si de por sí no las aplican del todo, ahora para una discapacidad invisible y tan dinámica, tan diferente, simplemente la manifestación del autismo en cada persona individual, pues es mucho más difícil. Entonces dije, no hay nada específico para proteger a la comunidad autista y empecé así al activismo, decir, hay que luchar por los derechos de la comunidad autista con leyes y políticas públicas específicas para la comunidad autista. Y obviamente, pues las leyes y políticas públicas para discapacidad en general. Y así empecé. Excelente, Fercho. Y es que también creo que es una historia de muchos, o sea, que no dan con su diagnóstico a tiempo y lo padecen en lugar de estimular sus áreas de oportunidad. Es que hay muchos mitos, hay mucha desinformación y dudas también. La mayoría escuchamos autista y lo relacionamos inmediatamente con un genio, ¿no? También. Y así también lo muestran en películas, en series. ¿Crees que pensamos muchas cosas sobre el autismo que no son? Y quisiera que nos dijeras qué es en realidad el autismo. Pues creo que sí, o sea, mucho de lo que, toda la concepción que tienen las personas de cualquier tema es es de la información que viene de su ambiente cultural, obviamente cada quien desde sus propias áreas, pero si culturalmente
se maneja el autismo de cierta forma, incluso desde las narrativas médicas, pues sí, por eso la gente piensa, no, es que el autismo es así como aparece en Rain Man, como aparece en Good Doctor, como aparece incluso un personaje que no es autista de forma canónica, pero pues obviamente todo el mundo dice, ah, pues sí es Sheldon Cooper, por ejemplo, ¿no? De la teoría del Big Bang, que me gusta mucho la serie, este, pero todo el mundo piensa así. Y está, de hecho, hay como dos mitos principales en el autismo, que es o el autismo, o el autista tonto, sin ofender por la palabra, pero que es así, de que no, pues no puede hablar, no puede comunicar, está tontito, o el otro extremo de no, es un genio que a lo mejor pues no es bueno socializando, pero tú le dices, no sé, un número al azar y ya te estás ahí diciendo aquí cálculos trigonométricos y no sé qué canta cosa, y esos son mitos. Este, Primero porque lo que hace que realmente una persona sea como genio es otra condición aparte que se llama altas capacidades o síndrome de Savant o síndrome del sabio, que una persona incluso puede ser neurotípica, o sea, que técnicamente no esté catalogada con ningún trastorno mental y tener altas capacidades o el síndrome de Savant, pero este, pero no van como de la mano de, ah, es autista, a fuerzas tiene que tener síndrome de Savant. Creo que estadísticamente ponen que la mayoría de las personas autistas, perdón, la mayoría de las personas con síndrome de Savant sí son autistas, pero ojo, la mayoría de las personas autistas no tienen síndrome de Savant. O sea, o sea, eh, si agarras a todos los genios, pues es probable que sí te encuentres a varios autistas. Pero si agarras a varios autistas, no es lo más común que te encuentres a personas con síndrome de Savant. De hecho, en general, el IQ de las personas autistas es en general, pues promedio. O sea, hay personas con una inteligencia un poquito más abajo del promedio, personas como con el promedio, personas un poquito más arriba del promedio, y eso es como que la mayoría de las personas autistas tenemos pues una inteligencia como más normal, digamos, ¿no? En ese sentido. Lo donde parece que a lo mejor podemos ser genios, pero eso es porque tenemos fijaciones por ciertos temas, que a lo mejor podemos ser muy, pues sí, no hábiles o incluso parece como tontos para otras cosas, pero para el tema que nos interesa, pues como nos apasiona de verdad y nos enfocamos muchísimo, incluso hasta obsesionarte con un tema, pues sí te vuelves muy hábil o muy experto en ese tema. También el otro estereotipo, pues es la persona del autista tonto, digamos, y es porque hay autistas que además de ser autistas, digamos, además de tener autismo, pueden tener una discapacidad cognitiva, o sea, o intelectual, que no van de la mano, o sea, no van de la mano. Incluso hay autistas que no son hablantes, que no utilizan el lenguaje oral para comunicarse, y no significa que eso que tengan, digamos, una discapacidad cognitiva o intelectual. Obviamente, generalmente lo piensan, ah, bueno, es que si no habla es porque es tontito, pero no es cierto. Hay personas autistas que no son hablantes, pero que no tienen una discapacidad intelectual. O hay personas que además de eso pueden tener otra condición como un retraso en el desarrollo lingüístico, nada más, pero no significa que vayan todos como de la mano, así. Pero lamentablemente muchas personas siguen pensando así del autismo, y mucho tiene que ver culpa de los especialistas, de los médicos, de los psicólogos, porque siguen utilizando los términos como Asperger, TGD, incluso los mismos médicos descalifican a las personas autistas porque no se parecen a como aparece en la película o como aparecía descrito en los libros de hace 30 años o 20 años, y entonces tú vas con un especialista y entonces, no puedes ser autista porque tienes una carrera, no puedes ser autista porque tienes una pareja, no puedes ser autista porque me viste levemente a los ojos, no puedes ser autista porque estás hablando. Incluso hay algunos médicos que así descalifican. Entonces, obviamente, si los médicos siguen diciendo esas narrativas, las personas siguen creyendo que el autismo es así, y que es igual que aparece en las películas, igual, que si no es igual que a Sheldon Cooper, no es autista, que si no es igual a Sean Murphy, que es un genio porque tiene síndrome de Savant, no es autista, si no es así todo el tiempo y hace ruidos como Rain Man, entonces no es autista. Este,
De hecho, mi tesis de comunicación fue sobre eso, de la representación del autismo en medios. Cuando yo recibí el diagnóstico, pues yo vi todo lo que había de autismo, fuera bueno o mala, y me gustaba simplemente porque hablaba de autismo. Y entonces mi idea era, pues a lo mejor a otras personas autistas también les gusta que se hable de autismo, aunque no esté tan bien, o sea, tan bien hecho. Y mi hipótesis no se cumplió del todo. Mi hipótesis era que pues, somos una comunidad marginada y que por eso cuando hay productos que hablan de nosotros nos encanta. Y la hipótesis se cumplió de forma parcial. Lo que sí se cumplió fue que somos una comunidad, un colectivo marginado, excluido y a veces olvidado. Y que sí queremos ver más representación en todos los medios políticos, sociales, culturales, religiosos, eh, artísticos del autismo y de personas autistas, pero que no se sigan haciendo las representaciones como se han venido haciendo. Entonces, sí queremos que haya más películas de autismo, digamos, pero no como las han venido haciendo. Entonces, y quise hacer la tesis así, de eso, porque pues mucho se ha hablado de autismo solamente desde la parte médica, ¿no? Psicología, etcétera, pero no desde la parte social, como ya se ha hecho con otras condiciones o con otras, ¿cómo se llama? Aristas de vida, por ejemplo, como la cuestión del género, la cuestión de la sexualidad, la cuestión de los movimientos feministas, la cuestión de los movimientos raciales, todo eso, que antes también tenía como narrativa médica y todo, ahora también se ve pues, una parte social. Entonces, ¿por qué de autismo solamente es la parte como de la neuroplasticidad del no sé qué? Que es importante, pero ¿por qué no como de, bueno, el implicaciones sociales de tal cosa en el autismo? La vivencia, la mirada más antropológica y social del autismo. Entonces, por eso hice mi tesis así. Ay, Fercho, pues es que también dicen que bueno, se dice que una característica del autismo es la dificultad para adaptarse a los cambios. Y pues justamente en la adolescencia es una etapa de muchos, muchos cambios. Las personas neurotípicas nos movemos por lo que marca la sociedad, ¿no? Y la sociedad dice, por ejemplo, que a esa edad ya debes dejar de jugar porque pues tus compañeros de la escuela pues lo van a ver mal. Sin embargo, las personas autistas pues actúan más por la lógica y piensan, pues, ¿por qué voy a dejar de jugar yo y de hacer actividades pues que me gustan y me hacen feliz, Sí, ¿no? Y cómo pensamos diferente y como pensamos nosotros diferente, no comprendemos y los vemos un poco infantilizados. sí, ¿Cómo eso viviste? sí. ¿Cómo viviste, o sea, los primeros cambios de la niñez hacia la adolescencia? ¿Fue difícil Pues, adaptarte? pues eso sí, o sea, tanto las personas autistas, o sea, como también casi cualquier persona con cualquier condición de discapacidad, es infantilizada por los conceptos capacitistas que se tienen de, ay, es que son angelitos, ay, es que son como niñitos, e incluso, por ejemplo, para referirse a las personas con síndrome de Down, les dicen los niños, los niñotes, los niños grandes, ¿no? Y pues es un término incorrecto, o sea, a pesar de que a lo mejor una persona con síndrome de Down puede tener, por ejemplo, niveles madurativos diferentes, no es un niño, o sea, es un adulto, que a lo mejor tiene niveles madurativos diferentes, pero él ya maduró para ser un adulto. Tal vez no con el adulto exitoso neurotípico que todo el mundo quiere, como lo quieren, porque aparte ponen así como, tienes que ser a fuerzas así. Si eres incluso exitoso, pero de otra forma, no, no, no. Tienes que ser exitoso como nosotros queremos. Este, pero sí hay esa cuestión de infantilización. Tenemos, digamos, a nivel neurobiológico, eh, menos plasticidad para adaptarnos a ciertos cambios que pueden ser muy abruptos o incluso cambios muy sutiles, dependiendo cada quien incluso del perfil, digamos, sensorial de cada uno. Y entonces los cambios de las rutinas, la cuestión eh, de no ser previsible, la cuestión de la comunicación social, que realmente no es nada concreta. O sea, pongamos, por ejemplo, una escena como de algún, incluso una escena como de película romántica, ¿no? Llega la chica y dice como, ay, ya me tengo que ir. No, dice, bueno, adiós.
ay, y se pone así, no, pues, no entiendo, pues quiere irse, ¿no? Pues, no, lo que quieres es que tú digas que te quieres quedar para que te invite el café, para que después vayas, pasas a su casa y después le des un beso. Y por qué no mejor me dice, oye, ¿quieres pasar a mi casa y platicamos un rato? O de plano, oye, dame un beso. No, como, no, ya me tengo que ir hasta que el jugueteo con las llaves, todo eso que son cuestiones que son implícitas la cuestión del doble sentido o la cuestión de no ser concretos con los mensajes, hace que una persona autista, pues, entremos así como en crisis. ¡Ah! ¿Qué quiere decir? Y justamente cosas que no entendemos de por qué pasa y que la gente no sabe explicar como por qué pasa, se acentúa muchísimo más en la cuestión de la adolescencia, porque vienen los cambios simplemente físicos, ¿no? Porque ahora tengo vello, porque ahora tengo vello por todas partes, porque por ejemplo, incluso las mujeres, ¿por qué sangro? A los hombres, ¿por qué tengo eyaculaciones? Todo ese tipo de cosas que incluso con la cosmovisión tan medio rara que hay en México, de que sí ya somos muy liberales para unas cosas, pero seguimos como metidos con mucha cuestión medio mochona, pues sí, dicen, no, 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 no le hables de sexualidad a los niños. Y ya no estoy diciendo de a lo mejor decirles información que todavía no necesitan, sino de la información vital que necesitan para el momento en específico de su desarrollo. Y entonces, si de por sí a los niños se les niega como eso, ahora si es una persona con discapacidad, peor, porque incluso hasta dicen, las personas con discapacidad no quieren sexo o no quieren tener vidas afectivas, no pueden tener vidas afectivas porque o están, digamos, físicamente incapacitados, porque no, pues cómo va a poder si está así, por ejemplo, o quién va a querer estar con una persona así. Todo ese tipo de cosas hacen que digan, no, ¿para qué vamos a dar charlas de sexualidad? O de educación, no sé qué, a las personas con discapacidad si no lo necesitan o no lo van a usar o no lo van a obtener. Y entonces todos esos cambios hormonales, sociales, en la adolescencia, pues es muy, muy fuerte porque viene todo así, ¿no? Entonces, pues en mi caso personal, pues sí era más como la cuestión de, por ejemplo, que yo decía, ¿por qué no tengo pareja? ¿Por qué las chicas no les agrado, no? Este, hasta llegaba a pensar que es así como de, no, voy a morir virgen, señor, ¿por qué? Este, em, y entonces incluso hasta me consideraba así como de, bueno, pues creo que repelo chicas, ni modo. Incluso hasta me decían, oye, ¿no será que le bateas para el otro lado? Y yo, no. Y hasta les decía de chiste, mira, yo creo que si me volteara, también me rechazarían. Este, porque al actuar de forma diferente y no saber incluso por qué tú actúas de forma diferente, y las otras personas también dicen, no entiendo por qué ese chico es diferente, pues te discriminan igual. Muchas personas tienen miedo de poner las etiquetas. No, no, no le digas que tiene discapacidad. No le digas que es autista. No le digas que está así. No le digas esto porque le vas a dejar traumas o se va a escudar o no sé qué. Y en primer lugar, saber tu condición es un derecho humano, o sea, el derecho a la salud, sí, saber cómo estoy, saber qué es lo que soy, el derecho a la identidad, incluso si lo queremos ver desde un punto de vista, el derecho al autoconocimiento, porque si tú sabes lo que eres o lo que tienes o cómo reaccionas o lo que puede pasar, pues es más fácil que puedas incluso tomar medidas para cuidarte en algunos escenarios, etcétera. Pero si no, pues también por eso, por ejemplo, a las personas autistas podemos caer en adicciones por esa cuestión de incluso querer socializar. Por ejemplo, pues yo cuando me he puesto así como de gluc, 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 me vuelvo más sociable. Entonces decía, bueno, pues tengo que socializar. Entonces, glu, glu, glu. Incluso hay personas autistas que no les gusta como realmente tomar, pero lo hacen para decir, es que así es la única forma en la que soy chido para otras personas. Entonces, eh, pues hago eso. Este, pero entonces ese tipo de cambios, pues son mucho más fuertes. La adolescencia es un cambio total. A todas las personas les afecta la adolescencia. De hecho, adolescencia viene de eso, de adolecer. Por Ujú. eso es adolescente, que es como de dolencia, y Suele ente, crecer. ser, es el ser que adolece. Ajá. Eh, pues es que es un cambio,
para todas las personas, las neurotípicas, las personas sin ningún tipo de condición, trastorno, enfermedad, condición, lo que tú quieras, pues es un cambio total del Ujú. cuerpo porque se liberan todas las hormonas, está el cambio físico, literalmente todo el cerebro se modifica estructuralmente. Ahora sí, no sé si viste la última película de Intensamente. Ah, sí. Podríamos decir, no me gustó mucho que metieran ansiedad como emoción porque siento que ansiedad ya la vivió el personaje en la primera película y Ujú. que todos presentan ansiedad, Sí. pero lo que sí me pareció como que muy bien es la parte donde pues, de repente se despiertan las emociones y dicen, ¿qué está pasando? Están demoliendo la estación para ampliarla y dicen Ujú. como de, no, pues ya es la hora de comer, dejaron la consola ahí medio puesta, todavía todo abierto. Entonces es una forma muy plástica y gráfica de representar todo eso, de ese pues desorden, obviamente no es un desorden porque así tiene que ser, pero toda esa cuestión de los cambios donde literalmente se está es una, podríamos decir, una especie de metamorfosis completa, ¿no? Ujú. Igual que le pasa a la oruga, que literalmente tiene que mutar por completo para llegar a ser la mariposa. Este, pues así pasa, ¿no? Y ahora, imaginemos que todo ese cambio le pasa a una persona que que es autista, ¿no? Que tiene este, una condición que de por sí ya, por ejemplo, puede condicionar las formas de su procesamiento cognitivo, emocional, social, sensorial, pues es brutal. No porque el autismo sea así, sino porque es todo un cambio fuerte, ¿no? Y cuando la sociedad no está consciente de lo que realmente es autismo y todo lo que significa, pues entonces por eso discriminan y dicen, ah, es que ese chico es problemático, ese chico es rebelde, ese chico no obedece, ese chico tal. Y de hecho, a mí yo tenía ese como estereotipo, a mí, porque yo siempre he sido muy contestatario, pero no como por grosero, sino porque literalmente a mí dicen como de esto, pero ¿por qué? ¿Pero por qué sí? ¿Pero por qué no? Ujú. No como por mala onda, sino porque quiero saber como por qué. Como, es que no puedes hacer esto, ¿ok? ¿Por qué? Es que porque es así. Y después me sentían como de, por ejemplo, no puedes, no sé, tienes que respetar esto, ¿ok? Entonces ya se crea. Y después vi a alguna persona que estaba como que violando ese principio en otro contexto, y decía, pero ¿por qué sí? Ah, no es que aquí sí, digo, a ver, como no entiendo. Ujú. Entonces, siempre fui contestatario de, por ejemplo, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué el otro? Eso es un derecho, tiene que ser así, no tiene que ser así. Incluso así como de, ¿por qué no cruzas de acá? Ah, no, es que aquí no está el paso peatonal. Es que, pero ¿por qué no aquí? No, no, es que está el alto, o está el rojo, o el verde. Como de, a ver, oye, ayúdame con esto. O, por ejemplo, oye, ayúdame con la tesis. No, porque es un delito. Entonces tenía una moral muy rígida Ujú. en ciertas cosas, ¿no? Porque para los de, una de las cosas que se cree de lo que pasa con la neuroplasticidad por ejemplo, del cerebro es algo que se le llama la poda neuronal, que es Ajá. que cuando somos niños tenemos un montón de neuronas que son muy receptivas y por eso el niño está, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando vamos creciendo, esas neuronas, hay como una poda neuronal y se van eh, desapareciendo cierto tipo de neuronas para dejar unas que podrían ser como más vitales o que podrían ayudar a hacer más ágil el procesamiento cognitivo y aparte de eso, el proceso de conductismo brutal que hay en las escuelas y la sociedad de no preguntes esto, no hagas esto, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Y es por eso que vas a un kinder y los niños están, pero ¿por qué la luna es así? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué esto? Y vas a la secundaria o a la prepa y ya los chicos no quieren preguntarles y ya nada más quieren responder el examen. Pues yo no tuve esa poda neuronal. Y entonces yo llegué a la secundaria y todo diciendo, pero maestro, pero ¿por qué esto? ¿Para qué el otro? Y yo siempre fui el niño nerd, el ñoño, de maestro, dejó la tarea, maestro, aquí está la tarea, maestro, venga a la clase. Y como, "Ay, maestro, la hora ya empezó." Y entonces, esto también podría explicar, aparte de ser autista, por qué no tenía muchos amigos, ¿no? Como, ay, este tipo ya fue a hablar de la tarea, o ese tipo no me quiso pasar la respuesta, o ese tipo no quiso, por ejemplo, que suspendiéramos clase tal día. Y al llegar a la universidad, cuando puse en la escuela en paro, pues a la escuela pues, no le gustó, porque este chico, ¿por qué anda revolucionando a los estudiantes? Y Ujú. entonces
me tenía ni como medio mala fe en algunas partes de la escuela porque tenía como de, ¿cómo es posible que esto? No, porque tienes que estar estudiando. Lo bueno es que, pues, al final terminé la carrera con el promedio más alto de la Facultad de Comunicación de donde estudié. Y entonces dije como de, mire, revoltoso, pero estudioso. Ajá. Pero pues creo que soy una persona que por lo menos pues le gusta leer o cultivarse y por lo menos ser pues pues con un buen nivel de inteligencia. Hay muchas personas autistas que nos enfocamos en ese tipo de cosas que más profundas, porque la parte meramente social, que luego tiene muchas cosas medio huecas, pues no nos llama mucho la atención. Este, las personas autistas tenemos a tener una comprensión del lenguaje y no solo del lenguaje, sino de las cosas en general muy concretas y literales, como de las cosas son lo que son. Y si no son lo que son porque tienen otros significados escondidos, tiene que haber una razón y lo tengo que entender, ¿no? Por ejemplo, no sé, me dicen un refrán y entonces la gente entiende, por ejemplo, es que significa esto, ¿no? Yo creo que pues también, pues, qué difícil llega a ser o qué difícil pues resulta ser autista, pues en una cultura que se comunica con muchas analogías, ¿no? Con mucho, pues de esta parte como con humor, con mucho sarcasmo también muchas veces, pues, y no sé, o sea, yo siento que llega a ser un poquito más complicado porque pues tú lo razonas lógicamente. Pero incluso, Sí, sí, perdón. sí. Pero incluso, pues, volviendo al tema de la adolescencia, mencionabas lo de ansiedad, lo de que sobreponer como emoción a ansiedad. Yo te quería preguntar si no piensas que se vive como más la ansiedad, o sea, que está mucho más puesta, por así decirlo, ¿no? La adolescencia. O sea, los cambios en la adolescencia no te causaron como que más ansiedad, más intranquilidad que en la niñez. Pues, bueno, en general, las personas autistas vivimos en estados de estrés y de ansiedad casi toda la vida. Es más, desde que uno es niño y entonces, por ejemplo, que a lo mejor no puede comunicarse como se tiene que comunicar o no logramos expresarnos lo que queremos expresar, eso ya genera ansiedad. El tener que adaptarse a todos los tipos de cambios, que ya sea desde algo como sensorial, luces, colores, texturas, hasta las cuestiones del comportamiento y las reglas sociales generan ansiedad. Y las estadísticas marcan que las personas autistas pues tenemos niveles de ansiedad muy fuertes durante toda la vida. Y de hecho por eso se marcan como que estadísticas de que la mayoría de las personas autistas no tenemos esperanzas de vida muy largas y o incluso a una gran parte de los desvivimientos es de personas neurodivergentes o autistas que no lograron por el estrés y la presión. Yo creo que ahí es como por dos factores. Uno, pues sí, por las propias necesidades que implica la condición, pero yo creo que el otro punto, que es el más fuerte, es la parte de que el mundo literalmente no está adaptado para las personas con discapacidad. En ese caso, el mundo no está hecho para nada para las personas autistas. Es un lenguaje, una programación, un sistema completamente eh, diferente y entonces las exigencias sociales, el enmascaramiento, el mutilamiento de comportamiento autista hecho por uno mismo para socializar o incluso impuesto con terapias como las terapias conductistas tipo ABA, pues hacen que las personas manejen niveles de estrés fuertísimos. Digamos que es como si una persona nunca aprendiese a manejar el automóvil y siempre tuviese que pensar como de, tengo que pensar en los coches, tengo que pensar en la luz, tengo que pensar en el visor, pero en el retrovisor, pero acá, pero también la palanca. Todo eso que se automatiza, digamos, las personas autistas tenemos que estar en el modo manual y mecanizado casi siempre. Y es por eso que las rutinas a veces funcionan, porque son como cosas que ya logramos mecanizar, digo, o automatizar. Entonces, pues ya es como de, pues ya tengo que hacer esto y el otro, y ayuda a afrontar los vaivenes de la vida. Pero propiamente los niveles de ansiedad, pues vienen de
esa cuestión de que la sociedad no está adaptada a las personas autistas, de que las personas autistas no tenemos voz como colectivo en, por ejemplo, pues para hablar de autismo, porque siempre que se habla de autismo nada más invitan o al fundador de tal cosa, o al papá de fulanito, o al médico tal, que son voces que tienen que hablar, por supuesto, pero la principal voz tiene que ser la de las personas autistas, porque siempre se habla del autismo desde la perspectiva externa y de lo que las personas autistas tenemos que hacer y cómo adaptarnos y no sé qué, pero no desde nuestra perspectiva. La principal voz de la comunidad autista tiene que, bueno, la principal voz del autismo tiene que ser las personas autistas. Y, por ejemplo, hay activistas, defensores de derechos humanos autistas de todos los niveles de apoyo, de nivel de apoyo uno, de nivel de apoyo 2, de nivel de apoyo 3. Hay incluso autistas, digamos, no hablantes, que son activistas. Hay personas con discapacidad intelectual que son activistas, ellas de sus propios derechos y de los derechos de su comunidad. Y eso ayudaría a hacer un mundo más inclusivo. Pero sí, yo generalmente siempre vivo en estrés y en ansiedad, incluso para cosas tan simples como qué ropa me voy a poner, porque, por ejemplo, a ver, voy a ir a la escuela, pero después voy al gimnasio, pero después acá, ok, entonces, ¿qué hago? ¿Me voy? Me visto de una forma y después me traigo la muda para el gimnasio, o no, mejor me voy con la ropa de gimnasio para no tener que hacer cambios. Incluso las rutinas de del mismo gimnasio, decir, por ejemplo, a ver, hago este ejercicio y pero a ver, este está más lejos, pero esto está más acá, cosas que las personas neurotípicas no hacen y que dicen, bueno, ya agarré la pesa aquí, ahora me voy al otro aparato, y entonces, y entonces pienso, si ese tipo de cosas tan simples y que parecen ser tan estúpidas generan estrés considerable en una persona autista, como es mi caso, ¿qué pasa cuando realmente hay problemas fuertes? Y entonces cuando entramos en crisis fuertes, como por ejemplo yo he entrado en crisis de mutismo, donde literalmente no hablo. Entonces cuando he recibido críticas en redes sociales de, es que tú eres un autista que habla, que no sé qué, digo, pues, no me has visto en mis crisis donde literalmente no digo y me quedo totalmente callado porque incluso hasta en la expresión verbal hay diferentes tipos de perfiles. El hipoverbal, que es una persona que habla menos o casi no habla o de plano no habla, eh, y el hiperverbal, que es la persona que entonces bla 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 bla, que es mi caso, de hecho siempre estoy así bla 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 bla. Y entonces cuando me pasa algo como fuerte, sí paso al otro perfil de que casi no hablo o incluso hasta bajo la voz. Generalmente siempre dicen que tengo un tono de voz muy alto y, por ejemplo, esos son, en teoría, de forma clínica, problemas de procesamiento del lenguaje que en teoría se tendrían que tratar con terapeutas del lenguaje. Y entonces, hablar no solamente es, ya con eso hay comunicación, la comunicación es mucho más compleja que hablar. Y entonces el uso del volumen de la voz, menos volumen, más volumen, son cosas que pueden estar presentes en una persona autista, pero que si no estás actualizado sobre el tema, o incluso si un especialista, que es lo más preocupante, no es actualizado sobre el tema, pues es lo más preocupante, ¿no? Porque cuando tienes el comentario de una persona ignorante, en varios sentidos, de que no tiene formación médica o no sabe, pues yo sí me molesto dependiendo de cómo me lo digan, si es insultante, si es como, es que deberías de ser así o es así, o alguien que se acerca genuinamente, oye, explícame más porque yo no entiendo esto, o oye, según yo es así, pero yo no sé, pues te acercas. Incluso hubo un caso de un psicólogo en TikTok que hizo un video muy viral que decía, hablemos de los autistas falsos, esta preocupación de que los autistas de TikTok, que no sé qué, que toda la comunidad autista se le fue encima, pues es muy preocupante porque invisibiliza por completo a las personas autistas. Un psicólogo no puede hacer eso, un psicólogo tiene que validar al paciente, escucharlo y verificar con, con información verídica, con la investigación científica que se ha hecho en los manuales, en las entrevistas, etcétera, y no solamente guiarse pues, por sus ideas concebidas de películas o de libros desactualizados. Sí, 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 totalmente. Y pues de alguna manera volvemos a lo mismo, ¿no? El autismo pues puede llegar a ser
invisible, por así decirlo. Y no sé por qué las ciudades también no están preparadas para personas con discapacidad. Tal vez porque pues se piensa o se pensaba que eran minoría, pero pues ahora sabemos que uno de cada 115 personas es autista. Pero también faltan las personas que tienen enfermedades mentales, las que tienen discapacidad motriz, las que tienen depresión. O sea, Ujú. realmente hoy en día no son minoría. ¿Qué complicaciones se tienen al salir de la sociedad? ¿En qué piensas que son menos comprendidos los autistas? Pues la incomprensión viene literalmente, eh, primero, desde que son cerebros diferentes. Desde ahí viene. O sea, digamos que la incomprensión en primera instancia podría ser entendible porque son cerebros diferentes. Lo que no es comprensible es o sea, ese empecinamiento sistemático de querer homologar a todos de la misma, de la misma forma, ¿no? Lo que tú acabas de decir de que por qué no se civilizan las personas con discapacidad, por qué las ciudades están así. En primera, pues sí es una parte de minoría, de decir, bueno, pues voy a invertir en infraestructura para la mayoría de las personas, porque invertir para una minoría es más complicado, pero hay cuestiones más profundas atrás, que es la cuestión de las ideologías que se manejan de la discapacidad. Por eso a lo largo de la historia han habido diferentes enfoques de discapacidad. Primero había casi un enfoque de exterminio en las culturas clásicas, en algunas, donde, por ejemplo, si una persona era discapacitada, las mataban eh, su propia sociedad. Por ejemplo, ¿cómo se ve en la película de 300, digamos? Los espartanos, pues eran guerreros, y si había una persona con discapacidad, pues lo mataban porque no era apto para vivir. Y durante mucho tiempo, fue así. Después, con la llegada del cristianismo, eh, digamos, la filosofía cristiana le dio dignidad a la persona con discapacidad, diciéndole, no, es que son hijos de Dios, hay que mantenerlos vivos, pero desde una perspectiva de que era como un castigo o de que como que eran criaturas imperfectas. Ya no los exterminaban en teoría, o sea, ya no había esa cuestión de mátalos porque es una porquería ahí, sino que ya había como de, bueno, es una criatura de Dios, pero ni siquiera como persona, criatura de Dios, hay algo que Dios creó, y pues mira, pues no me agrada, no me importa, no me gusta, pero pues como lo creó Diosito, pues lo tengo que dejar ahí. Y se creía que la discapacidad venía incluso como con un castigo divino por el pecado de los papás, etcétera. Incluso hay varios pasajes de la Biblia referente a eso. Incluso a Jesús una vez le preguntan, maestro, ¿por qué ese ciego está ciego? ¿Por el castigo de sus padres? Y Jesús responde, no, no está así por ningún castigo de nada. Está así para que ustedes puedan ver el poder de Dios a través de mí, etcétera. Después de, de eso, digamos, en las primeras edades del cristianismo, se tenía esa percepción de las personas con discapacidad, donde se tenían que, pues no se podían matar porque eran criaturas de Dios, pues se tenían que segregar. Y había un montón de exclusión, y había, por ejemplo, colonias de leprosos, colonias de tales enfermos. Durante la Edad Media fue así, había incluso hasta casi colonias completas de leprosos alejados de las ciudades. O de incluso de personas con otras condiciones que no eran contagiosas, pero los tenían que alejar o esconder. Este, Después se pasó a un modelo como de prescindencia, de que, bueno, pues está ahí, pero podemos prescindir de ti. Después llega los avances médicos y dicen, bueno, no es ningún pecado, es una criatura de Dios, pero nació mal, está enfermo, hay que curarlo. Y entonces nace el famoso modelo médico rehabilitador y empiezan a ver los primeros hospitales, los primeros sanatorios, allá por el Renacimiento, donde literalmente simplemente eran hacinaderos de personas, porque ni siquiera los curaban, simplemente los tenían ahí para mantenerlos encerrados, escondidos, este, como no podían, como en teoría, matarlos por cuestiones de Dios, etcétera, pues tenían que alejarlos ahí. Después, ese modelo se quedó durante mucho tiempo, hasta casi finales del siglo pasado, donde se empieza a poner otro modelo que es médico rehabilitador, donde, bueno, ok,
te voy a tratar de curar y de rehabilitar para que llegues a ser como yo, porque tienes que ser como yo. Y después llega otro modelo que rompe por completo con esto, que es el modelo social de la discapacidad, donde dice, no, la discapacidad no existe como tal en la persona, es la sociedad la de que discapacita, porque si nos pusiesen en las adecuaciones, etcétera, no habría discapacidad, yo podría hacer, yo podría deshacer, yo tengo la misma dignidad, etcétera. Y entonces es una ruptura total con la cuestión del modelo médico, incluso hasta hay esa pelea, hasta que hay hasta nuestros días, de que parece que las personas le tenemos miedo a la palabra trastorno o enfermedad, como si tener un trastorno o estar enfermos fuese algo malo. Y pues no, o sea, es una condición de vida. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad no vale menos. También decir como, no digas esta palabra, yo no tengo un trastorno, yo no tengo una enfermedad, yo no tengo esto, pues no tiene de malo, o sea, estar mal en ese sentido, o sea, ser diferente. Porque en ese caso, entonces, solamente volvemos a los mismos principios capacitistas. Solamente si yo me considero sano, estoy bien. Solamente bajo el término de la palabra sana, estoy bien. Y entonces surge otro nuevo modelo a partir de los últimos años que se llama modelo holístico de la discapacidad, donde se trata como de abrazar ambos modelos, tanto el médico, que dice, bueno, pues si hay una discapacidad, cuestiones que dificultan a la vida de una persona, incluso por más ayudas que se le den, habrá cosas que siempre van hacer difíciles o cosas que una persona tal vez no podrá hacer tan fácil o no podrá hacer, pero la sociedad discapacita. Entonces, el modelo holístico de la discapacidad es el que trato de manejar yo y tratamos de manejar en mi colectivo, en FUAMEX, de pensar que tenemos que pues, a tener ambas perspectivas, incluso hasta utilizar las palabras ya se ha vuelto negativo porque las personas han utilizado las palabras para insultar. Enfermito, discapacitadito, tontito, no, hasta por ejemplo, no es tan políticamente correcto decir retraso mental, porque las personas utilizamos la palabra retrasado como insulto. Entonces, lo que tenemos que tratar de luchar es quitar esa eh, uso peyorativo de las palabras, ¿no? Como decir, ah, es que estás sordo, ¿no? Que no escuchas, no estás sordo, que no ves, que eres ciego. Entiendo, o sea, por qué surgen esas expresiones, pero hay que tratar de, pues, modificar nuestras formas de pensamiento, nuestras formas de interpretar la realidad, y precisamente por todas esas, ¿cómo se llama? Modelos de discapacidad, es que ahorita todavía siguen presentes estos modelos de decir, a las personas discapacitadas tenemos que modificarlas, tenemos que cambiarlas, tenemos que romperlas y volverlas a armar. Y en la parte del autismo hay muchas terapias que van enfocadas a eso. Literalmente son torturas físicas, casi, casi, para que el niño no aletee, para que el niño no haga esto, para que el niño no haga el otro. Y dicen, ay, es que el niño se lastima. Bueno, ok, si el niño tiene una estereotipia, que es como muchos movimientos repetitivos, que son peligrosos para él o para alguien más o el entorno, por ejemplo, pega, muerde, vale, ok, a lo mejor ahí sí tienes incluso que entrar de forma brusca para romper ese comportamiento puntual. Pero esas terapias van enfocadas a mutilar todo el comportamiento autista y es, por ejemplo, el niño se está moviendo en la silla, está moviendo sus piernas, dale un premio o castígalo para que deje de moverse porque los niños no se tienen que mover. No, pues el niño tiene una mordedera, no, tienes que quitársela porque eso es de niños y él ya no es un niño y tiene que ser como todos los demás y que no sé qué. O incluso no, el niño no se mantiene de pie. Bueno, entonces pégalo a la silla con masking o con cintas para que aprenda a estar De pie. de pie o sentado, ¿no? Total. Y todavía me dijeras que esas cosas tan brutales las utilizan para eliminar comportamiento peligroso como de que se cortó, se pegó, no, pero están enfocadas para todo, para que el niño deje de hacer ecolalias, que es repetir palabras o sonidos, para que el niño deje de moverse, para que el niño deje de desviar la mirada y mire a los ojos. O sea, esas de las peores torturas, obligarte a mirar a los ojos. A mí, no me ha pasado como terapia, pero sí de que me dicen, mírame a los ojos, y es difícil, me pongo nervioso,
pierdo la concentración y ya ni siquiera te pongo atención. Entonces, si alguien me dice como, oye, mírame a los ojos, tengo que decir algo importante, pues sí, pero ya me enfoqué tanto en mirarte a los ojos que, pues que no te puse atención. Sí, total. Es, Y es que también vemos que incluso ahora cada vez más, pues vemos escuelas que se supone que son como inclusivas, ¿no? Porque Ujú. pues aceptan en su alumnado a chicos autistas. Pero, Sí, pero el modelo educativo es lo suficientemente funcional para usted, para autistas también, ¿o consideras que se necesitan hacer más ajustes en el modelo actual? pues en primer lugar, tanto en la cuestión laboral como en la cuestión educativa se tienen que hacer ajustes completos, incluso hasta para las personas neurotípicas. O sea, en el trabajo, por Sí. lo menos que se respeten los derechos laborales, ¿no? O sea, porque se pone jornada máxima de 8 horas. Máxima es que ya no puedes trabajar más de ese tiempo. Y Ajá. lamentablemente, no sé si en otros países, pero aquí en México tenemos la idea de, oh, Dios mío, son mínimo 8 horas. No, son máximo 8 horas. O sea, lo más que puedes mantener en teoría tu empleado allí trabajando son 8 horas. Entonces, tiene que haber primero un cambio general para que se apliquen los derechos que ya están y también aplicar adecuaciones específicas para las personas con discapacidad y en el modelo educativo también, por ejemplo, tanto en el trabajo como en la escuela, hasta normalizar y aceptar el uso de los tapones de ruido, de los canceladores de ruido, de los audífonos canceladores de ruido, de que el niño esté usando fidget toys, de que a lo mejor el niño pues no esté todo el tiempo sentado, que haya salas de regulación sensorial en los lugares de trabajo y en los lugares educativos, Digo, sí. adecuación, eh, adecuación en la carga de trabajo en las escuelas y en los trabajos, por ejemplo, en el trabajo, eh, justificar discriminación por autismo es muy difícil, más si no tienes la credencial, nada de eso, porque como es algo invisible y es algo que afecta, podríamos decir, la parte de la socialización o las Ajá. funciones ejecutivas, porque las personas autistas tenemos funciones ejecutivas diferentes y por ende tenemos un ritmo diferente para procesar las cosas, incluso para pasar de una actividad a otra. Y Mm. entonces, en los trabajos que es todo así como de haz esto y haz el otro, hay un médico, hay un doctor, no me acuerdo si es doctor en medicina o en psicología, que es especialista en autismo, que se llama Ernesto Reaño, que habla de las funciones ejecutivas y algo que se llama pensamiento monotrópico, que es para concentrarte como en pocas cosas. Y entonces dice, las personas neurotípicas pueden hacer, pues ahí como que generalmente un cierto número de actividades de forma regular, no con excelencia, pero de forma regular, o sea, o bien hechas, y pueden hacer multitask y todo eso. Y las personas autistas no, las personas autistas nos enfocamos en una tarea y después pasamos a la otra, o no podemos estar como que al tanto a varias cosas a la vez, y más si quieren que se hagan rapidísimo, porque nosotros parte del, a veces un poco de TOC en el autismo, de hacer las cosas casi impecables, ¿no? Y entonces eso hace que una persona, por ejemplo, neurotípica, según este doctor Néstor Reaño, por ejemplo, haga, no sé, 5 cosas en 2 horas. Y que una persona autista, obviamente todo eso varía, pero por lo general pudiese ser que una persona autista haga, pues en vez de 5 cosas, 2 cosas o 3 cosas bien hechas, pero en vez de 2 horas, 3 o 4 horas. La mitad de lo producido en el doble de tiempo, pero no como producido como mal, sino de que pues a lo mejor va a hacer muy buenas cosas, pero no vas a tener ese trabajo de producción en serie como lo quieren las empresas. De hecho, hasta me pasaba en la escuela. Por ejemplo, yo me ponían a hacer ejercicios y a lo mejor los hacía muy bien, pero me tardaba más que los demás. Y entonces mis compañeros decían, por ejemplo, no sé, entrégame un cuentito. ¿No? Y entonces, pues a lo mejor mis compañeros escribían 2 cuentitos en menos de la mitad de la clase, pero eran cuentitos así como de, pues la gallinita iba caminando y se comió el no sé qué, y el otro cuentito, el perrito iba feliz. Y entonces, pues yo a lo mejor entregué nada más un cuento, pero un cuento más extenso, a lo mejor más profundo,
por la cuestión del hiperfoco, y entonces, pues, a nivel ejecutivo de trabajo, pues bueno, no, pues, bueno, tu trabajo está muy bien, excelente, ¿no? Pero pues no cumpliste con el mínimo de que se tiene que entregar. Entonces en los trabajos a veces también es así. ¿Sabes qué? Pues no queremos que sea la super hostia, ¿no? Como dirían en España, eh, pero simplemente queremos que esté 5 productos, incluso maltrechos, ¿no? Ahí, ¿no? Ya como caiga. También, luego las personas autistas tenemos inflexibilidad para entregar las cosas como mal hechas cuando nos interesa o cuando hay como una regla de. Entonces, yo a veces decía, no, 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 no voy a entregar la tarea. ¿Por qué? ¿La puedes copiar ahorita? No, yo no la hice, no quiero hacer una tarea mal hecha, no voy a copiar. Y entonces, todo ese tipo de cosas, y así pasa, y así te puedes enfrentar cuestiones sociales en la escuela o en el o en el Trabajo, sí. al tener un poco de pensamiento dicotómico, las personas autistas, que a veces puede ayudar y a veces no, que es la cuestión a veces de ver como de blanco, negro, bueno, malo. Entonces, como de, no, yo no voy a pasarme el alto porque es malo. Y entonces, ese tipo de flexibilidad a veces nos genera situaciones complejas, Ok. pero si se concientiza sobre, primero sobre que la gente respete bien más las reglas, ¿no? Y segundo, de que para las personas autistas, tal vez nuestras idiosincrasias de, por ejemplo, mi rutina, de que así es lo correcto, así lo aprendí, pues es más fácil. Incluso a Sí. veces a mí, por ejemplo, me enseñan una cosa, entonces hazlo así, ya lo hago así. Y después me dicen, bueno, ahora hazlo de forma diferente, entro en estrés porque digo, a ver, no, ya lo aprendí así. Si querías que lo aprendiera de esta forma, ¿por qué no me enseñaste mejor de esa forma primero y nos ahorramos este paso? Ajá. O ¿por qué no me avisas mejor con tiempo que primero voy a hacer así de tanto tiempo y después voy a cambiar así? Ay, no, solamente es un cambio pequeño. Y yo, Sí, 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 totalmente. Oye, y otro tema que también, que no quería que se me pasara, por eso te lo comento. Que se dice que en promedio un adolescente comienza su sexualidad a los 15 años, pero el autista generalmente no pregunta por sexo, como lo comentas. Pero tienes razón que es también súper importante en esto. O sea, pero pues porque también merecen una vida sexual de forma sana, ¿no? ¿Cómo fue para ti este proceso? O sea, ¿te lo explicaron o dónde encontraste la respuesta a todas tus dudas sobre la sexualidad? pues es un tema complicado porque allí entran, por ejemplo, de nuevo todas las perspectivas que hay sobre autismo y discapacidad, de qué qué es lo de la sexualidad. Una persona con discapacidad o autista no piensa en eso, no le interesa eso. Incluso hasta está como el mito de que no, los autistas viven en su mundo y no quieren casarse, no quieren familia, no quieren hijos, no quieren pareja. Y pues, por ejemplo, pues hay personas autistas que sí quieren, por ejemplo, pues casarse, casi así como de, así, ¿no? O hijos. Y hay personas autistas, pues, que quieren, pues tener una pareja, vida, o sea, vida con una pareja a lo largo de su vida, que puede ser una o a lo mejor, pues, diferentes parejas en su vida. Y volvemos al mismo precepto capacitista de, es que son niñitos, incluso para referirse a los. Así como niñitos se utiliza más para personas con síndrome de Down, angelitos se utiliza más para personas autistas. Es que son angelitos caídos del cielo. Madre, bueno, está bien. Los demonios, por definición teológica, son ángeles también. Así que hay personas autistas que son buenas y también personas autistas que son malas y personas autistas que son más complejas que esa cuestión de, ay, es que es un angelito. Y la cuestión de la sexualidad en autismo es de lo más complejo, porque incluso hay más intersecciones que el propio autismo, porque estadísticamente las nuevas investigaciones ponen que si una persona es autista, tiene más probabilidades de tener cuestionamientos sobre su propia sexualidad, desde cuestiones como de esta persona no me gusta, no me voy a guiar por estereotipos como de, ay, no tiene que ser una mujer con unas acá de no sé qué, o un hombre con un no sé qué, no sé qué, Ajá. o ay, no, ¿sabes qué? Tiene que ligar de la misma forma, o me tiene que gustar los mismos gustos que a él o a ella, hasta cuestiones
eh, más diversas como la cuestión de la orientación sexual, la cuestión de la identidad de género y todo eso. Entonces, estadísticamente marcan que si una persona, digo, o sea, no es de ley, ni es que sean lo mismo, pero hay ciertas como concurrencias o comorbilidades o intersecciones entre que una persona autista es más pues fácil que se cuestione su sexualidad y por ende pueda tener también una sexualidad o una manifestación de su sexualidad más diferente o divergente a la neurotípica o a la heteronormativa, como se dice con esa palabra nueva, ¿no? Ajá. Entonces, probable que una persona autista fuese también, por ejemplo, pues miembro de la comunidad LGBT, que puede ser, por ejemplo, pues la parte de la homosexualidad, que es pues las lesbianas y los gays, digamos, la parte de la bisexualidad o la parte de la transexualidad o el transvestismo o incluso estos nuevos conceptos complejos, no incluso hasta polémicos de la cuestión de el género neutro, el género no binario, que si el género fluido, que si no sé qué. Y y entonces es probable que una persona autista pueda entrar ahí. De hecho, las estadísticas marcan que pues, la mayoría a veces pudiese llegar a sentirse en ese espectro de la sexualidad o de la diversidad sexual. Ok. Este, ¿No? Ajá. Eh, Unos puede ser, por ejemplo, por el famoso caso del término que se sigue utilizando de disforia de género, y otros no, por ejemplo, ¿no? Eh, pero la parte de las exigencias de la sociedad sí hace que esa parte de la sexualidad pueda ser compleja para todas las personas, pero más para las personas que somos autistas, por esa cuestión como de que no, 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 eres, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Que pues, es de mi género, ¿no? Y que me identifico como hombre, digamos, usando todas la verborrea que se usa Ajá. ahora, pues la cuestión de, por ejemplo, no, un hombre tiene que acostarse con todas, un hombre tiene que salir con tantas mujeres, un hombre tiene, por ejemplo, no, no, Dios mío, ¿cómo es posible que alguien tengas 20 años y seas virgen o que tengas veintitantos años y no hayas tenido pareja o ni siquiera dado un beso, no sé, ese tipo de cosas que Sí. sí pueden llegar a pasar. Y, Ajá. igual que con los perfiles, hay personas autistas que pueden ser hipersexuales o hiposexuales. En ese caso, por ejemplo, de lo hiposexual, entraría este término que se utiliza, que es lo de eh, la asexualidad, de que una persona puede ser que no se interese realmente incluso para nada por la cuestión sexual, o una persona que sea con ese término que es demisexual o sapiosexual, que es como de, pues mira, a mí, pues tendrás un cuerpazo, pero pues eso no me prende, ¿no? A mí me prende más que tengas un cerebro sexy, ¿no? Lee libros, algo así, ¿no? O parte de la expresión de la demisexualidad podría venir en que, por ejemplo, pues yo no puedo tener relaciones con alguien con la que no desarrolle una relación Viva. emocional o física, perdón, emocional o afectiva Ajá. fuerte. Ya después puede venir la atracción sexual. Hay personas que son todo lo contrario, que todo es hipersexual en el sentido que me meto con todo el mundo, o puede haber personas que estemos más en la parte como de en medio, de que nos sentimos atraídos por las personas, pero no tenemos estereotipos tan fuertes como de, ay, es que tiene que ser una mujer así, de esa textura, de esa no sé qué, de esa qué, sino más de ver más allá de lo que se podría llamar como la envoltura, sino todo lo que involucra a una persona. La persona involucra este, Su forma su de ser. cultura, su identidad, sus valores, sus idiosincrasias, obviamente pues, la parte física y todo eso, ¿no? A mí siempre me decían como, ¿esa chica te gusta? Digo, no, pues no sé, o sea, no puedo decir que me gusta porque me gusta es complejo. Bueno, ¿te atrae? Ah, sí, ella está guapa, ¿no? Porque para mí gustar es algo más complejo, que tiene que involucrar como de, por ejemplo, en qué piensa, en qué cree, todo ese tipo de cosas. Una vez Claro. troné con una chica porque me decía como, ay, es que el pobre es pobre porque quiere, y yo dije, no, yo no ando con él, yo no aguanto eso. Depende de eso. Pero también la parte de la socialización,
la parte de la discriminación, la parte del bullying, que las personas autistas somos víctimas de bullying sistemático por parte de los otros individuos, de parte de la sociedad, este, obviamente afecta esto, Sí. de la parte de las relaciones interpersonales, de la parte también de la sexualidad, de las parejas. Y entonces, por ejemplo, pues yo me acuerdo que me pasaba que "Ta madre, ya todo el mundo tiene pareja, yo no, soy casi un repelente de chicas, eh, no tengo la habilidad para socializar, o porque a veces me parecía como demasiado, yo muy intelectual, como decir, ay, no, estoy hablando de estos libros y ellas nada más están viendo Barbie, no, no sé, algo así. Ajá. O al revés, que yo a veces puedo ser más infantil, de que si yo, por ejemplo, yo estoy feliz, pues si salto o bailo, o pues digo, me gusta esto y el otro, y empecé, ay, ay, no, qué ñoño, ¿cómo es que te sigue gustando esta cosa, no? Pero yo voy en las tiendas las tiendas digo, ay, es un peluche de Blue y qué bonito. Y entonces ahí ves, ay, no, ¿cómo sales con una persona tan ñoña, ¿no? Que se emociona así tan ridículamente por un peluche de una caricatura infantil, ¿no? Yo me emocionaría también. Yo me Sí, emocionaría. también, pero por ejemplo, sí, por ejemplo, ahí incluso vienen cuestiones con las que se puede diagnosticar autismo en hombres o en mujeres. Hay ciertos comportamientos que si los hace una mujer, es como de, ay, pues sí está bien que le gusten que los colores, que las no sé qué, que incluso una mujer que siga teniendo ciertos rasgos infantiles, los ponen como a veces como deseable, ay, es muy dulce, es muy tierna, es no sé qué. Pero en cambio, si el hombre tuviese esos rasgos, pues dirían, ah, no, o es gay, o es rarito, Sí, o sí, algo, ¿no? sí. Sí, totalmente. Entonces, así pasa, ¿no? Es que, ¿por qué te pones así? O, por ejemplo, si cruzas la pierna, o si pones así, o si no eres de esos machos tóxicos acá con justa masculinidad acá de Hércules, difiere. Y entonces, pues en mi caso, pues era así, pues no, 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 lo intenté, o sea, me pasaba de que, pues yo quería, por ejemplo, una relación con una chica y pues al principio parecía como todo bien, y Ujú, después, no, pues ya no, y entonces, pues ya pues no me sale. Incluso mi hermano, que es como neurotípico, sí tenía como que, pues a su tiempo, pues no, ya, tuvo más parejas, por ejemplo, o que le iba como un poco mejor. Y entonces él me decía como, bueno, Fer, para ti no te han roto el corazón. Yo decía, bueno, sí, pero, o sea, a mí ni siquiera me han dado la oportunidad, digamos, ¿no? O sea, a mí ajá. literalmente me abortan antes de que nazca la relación, digamos, ¿no? Entonces, este, y así, así pasaba. Hasta que pues, pasó esto que comenté al principio de que cuando estuve en la universidad tuve esa chica que la tuve que dejar por este proyecto y eso fue uno de los golpes más brutales porque yo decía, tanto que me costó pues, ser aceptado como que pues en la escuela o una chica que se fijara en mí, que me amara como soy, etcétera, y Ujú, entonces pues valió. Y entonces eso me vino la crisis. Actualmente tengo una pareja con la que siento mucha afinidad y bueno, yo siento que la amo mucho y ella a mí también y que puedo ser, ella sabe que soy autista y tenemos muchas cosas como en común y ujú. entonces que hay cosas que ella como que logra entenderme y así, y que aparte pues sí le he dicho eso de la discapacidad y todo y pues pues no ha tenido así como de, ay no, ¿cómo voy a salir así? O ¿cómo esto? O ay, no me hablas de esto o ¿sabes qué? No digas esto, ¿no? Ujú, O incluso voy con mi credencial de discapacidad en la calle y es como, oye, no, mejor guárdatelo, ¿cómo vas a salir con eso? No quiero que me vean con un discapacitado, ese tipo de cosas, ¿no? Que ajá. sí puede haber y que hay muchas personas que tienen muchos prejuicios sobre Sí, salir con personas con discapacidad. Hay obviamente cada quien, ¿no? Obviamente no se puede obligar a alguien a decir, sabes que tienes que salir con alguien, pero los motivos o las idiosincrasias, ahí están, el reflejo ideológico de lo que se tiene, del funcionamiento y la discapacidad y así, eh, así ha sido, ¿no? sí, 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 Es, total. y entonces, pues actualmente, pues ya tengo, actualmente tengo una pareja, llevo con ella un poquito más de 2 años, y entonces, pues, este, ha sido todo, pues para bien, obviamente con sus altibajos, como todo, ¿no? Sí, pero sí es eso. Pero que va, bien. Este, Súper bien, qué bueno.
Y es que también, mira, cuando tuve la oportunidad de hablar contigo por llamada antes de que hiciéramos este capítulo, me llamó la atención que me mencionaste esto de, afortunadamente tuve el privilegio de estudiar una carrera. Ah, Y me quedé pensando que no tiene por qué ser un privilegio, ¿no? Debería ser un derecho. Se necesita para lograr esa autonomía y tú actualmente eres activista. ¿Qué derechos crees que no se les respeta a los discapacitados y a los autistas, sobre todo durante la adolescencia? pues, pues para empezar, primero, por ejemplo, el derecho a la movilidad, ¿no? Pues porque, o sea, moverte con discapacidad en la ciudad o en cualquier lugar es un verdadero infierno. Obviamente, cada uno tiene, digamos, tendrá sus infiernos diferentes, ¿no? Desde la persona que tiene que usar bastón, silla de ruedas, andadera, hasta la persona que no ve o que no escucha porque es ciego, sordo, o incluso las Claro. personas que son sordociegas. Entonces, o sea, desde allí, o sea, desde ahí hay está el derecho a la movilidad. Ajá, Y si no hay movilidad, pues no puedes ir a la escuela, no puedes ir al trabajo. Este, hoy, después, el derecho a la inclusión laboral está negado casi, o sea, a pesar de que está la ley de no discriminación, pues realmente no hay inclusión laboral, porque primero no hay respeto a los derechos básicos de los neurotípicos, o sea, de todo en general. Y ajá. después, para las adecuaciones, pues no le quieren invertir. Y si es algo invisible, mucho peor. En las escuelas pasa igual. Y es por eso que estudiar o tener un trabajo siendo una persona con discapacidad, o en este caso autismo, siendo muy específicos, es un privilegio porque sí, que requiere dinero, se requiere tiempo, se requieren círculos de apoyo fuertes, este, se requieren poder tener herramientas para afrontar tus necesidades de apoyo, cosas que la mayoría de las personas no pueden darse el lujo, ya Lujo. sea por las mismas necesidades de apoyo y por las adecuaciones en los entornos de las escuelas, por los capacitismos. Entonces, pues los derechos que están negados, pues, se han negado casi todos. Se han negado derechos reproductivos, porque incluso hay casi castración obligatoria para personas con ciertos tipos de condiciones, más si son de tipo intelectual. Ok. Este, sí, por ejemplo, en México todavía todavía está vigente la cuestión de la interdicción, que tienes una condición que se denomina como discapacidad intelectual, literalmente tienes que tener un tutor para todo, es más, hasta para viajar. Quieres ir a otro país y tu pasaporte dice que tienes que venir con tu tutor Ajá. para todo. Entonces, de ahí te dan este, derecho, por ejemplo, también a la salud o a los diagnósticos, volviendo a lo mismo, de que no hay Ujú. médicos especializados, de que utilizan otra cosa, de que utilizan los términos que no son, de que ya estamos en el DCM-5 revisado y el CIE-11, y por ejemplo el sistema DIF, que es lo que otorga las credenciales y los de discapacidad y los certificados, sigue utilizando el manual viejo, el anterior, pues desde allí, ¿no? Este, pero puntualmente para las personas autistas, primero el derecho a la voz, porque todo el mundo habla de autismo excepto las personas autistas. Es que no hablan. Hay personas autistas que sí somos verbales, hay personas autistas que no son verbales, pero no por eso no comunican, porque la comunicación es mucho más que solamente la articulación oral de palabras, Exacto. o incluso hasta el uso como más lógico, o sea, de el entendimiento de las palabras va mucho más allá, porque por eso hay tantos problemas de comunicación. A pesar de que pues, hablamos y aprendemos el lenguaje o el idioma o hablar, entonces, eh, primero ese derecho a la voz, porque siempre se invita, por ejemplo, que al fundador de tal asociación, que al papá de tal, que a los médicos y a las personas autistas, a las personas que vivimos con la condición, que estamos diagnosticados con, que tenemos tal, somos los últimos en ser escuchados, ¿no? Y si Claro. hablas, no, tú no eres un autista de verdad, porque yo soy la voz de no sé quién. Bueno, está bien, hay activistas autistas no hablantes y que ellos, de hecho, ellos serían los mejores para hablar de las necesidades de apoyo de nivel 3 o de ser autista no hablante. Por ejemplo, yo puedo hablar de autismo en general y tratar de dar una perspectiva muy específica o muy general, pero hay cosas también del autismo que yo no vivo, por ejemplo, ¿no? Claro.
a pesar de que las necesidades de autismo se consideran dinámicas, pues hay cosas que yo no vivo y entonces quien tendría que hablar en ese sentido serían las personas autistas no verbales o las personas autistas de nivel de apoyo 3, que sí hay activistas, pero pues hay pocos, porque sigue habiendo mucho capacitismo de no, tú no hables, tú no puedes, tú no sé qué. Este, y también, pues, derecho a incluso al diagnóstico o la identidad autista o a poder decirte autista, porque primero te dicen, no, 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 tienes que decir que eres persona con autismo. Bueno, ya explicamos por qué preferimos decir persona autista que persona con autismo. El con autismo lo dejémoslo para los documentos como tu diagnóstico médico o para algo muy, muy puntual jurídico, pero para algo social, fuera no sé, de la jerga técnica o médica, pues persona autista. Este, y entonces, pues básicamente parece que para las personas autistas las faltas de adecuaciones serían casi una sentencia de muerte, casi, casi, en todo sentido. Parafraseando un poco con lo que decía el Che Guevara en sus discursos que decía patria o muerte, pues Ujú. literalmente para las personas autistas o las personas con discapacidad es adecuación o muerte. Primero como algo literal, porque las personas autistas morimos literalmente a causa de la falta de adecuaciones, ya sea porque los niveles de estrés, ya sea porque te enfermaste de algo por los niveles de estrés, de ansiedad, ya sea por las terribles crisis de depresiones y de vacíos existenciales que puede haber por la falta de inclusión y de reconocimiento de tu entorno, a cuestiones más fuertes como del desvivimiento o que todo ese estrés te lleve, por ejemplo, pues simplemente a que tu cuerpo chafee antes de lo debido por falta de adecuaciones. Entonces, primero, y la otra postura referente a esa frase de pues, adecuación o muerte, pues también podría tener como un tinte más político, como lo podría decir el Che Guevara, de decir, vamos a exigir nuestros derechos, a pesar de que luego la gente no le guste, ¿no? O sea, porque para la discapacidad, la cuestión de darle a la persona con discapacidad lo que tiene que tener por derecho, incluso que está en la Constitución, en las leyes estatales, en los reglamentos, en las leyes municipales, en los tratados internacionales que México tiene firmado, parece que todo lo que se hace por las personas con discapacidad es meramente caridad. Y no en el sentido bíblico, porque caridad significa, caritas significa amor en un sentido profundo, sino en un sentido como de alcahuetería o de limosna de lástima, como de, ay, pues mira, yo soy muy bueno y contrato personas con discapacidad, ay, yo soy muy bueno y lo ayudo aquí, pero como de, yo te lo doy, pero tú no puedes exigirme que te lo dé, porque yo lo estoy dando de buena voluntad. Digo, no, es un derecho. No, Ajá. no es si te gusta, no es si no te gusta, no es si estás de buenas, no es si no estás de buenas. Son derechos, no son favores que se le da a las personas. No es como de, todavía que te ayudé a subir las escaleras con silla de ruedas, mira, no es una ayuda, es tu obligación. Más si eres, por ejemplo, propietario de un establecimiento que no tiene la rampa, subirlo no es un favor, es una obligación. Porque no pusiste tu obligación de poner la rampa. Y entonces, pues así pasa. Lamentablemente piensan que dar los derechos es como un favor en todos los sentidos. Te suben al camión y a mí, por ejemplo, me han amenazado hasta los choferes por usar la credencial de discapacidad. Justo Este, eso supe, que sí, es quería que me subir el explicaras video todo o eso. usar los asientos. También es como de, ay, es que no te lo tengo, pero ¿por qué te lo tengo que dar? Pues porque es un derecho, no lo tienes que usar tú. O sea, simplemente así. Si yo tengo derecho a hacer esto, pues tengo ese derecho a Claro. a la accesibilidad, al trabajo, a la educación, y no es un favor, pero, por ejemplo, para la inclusión laboral en empresas, las empresas bien que reciben sus, pues, descuentos, sus beneficios fiscales para contratar personas con discapacidad, pero hay empresas que hasta se dicen que son consagradas para la discapacidad, unas que tienen letreros de 19 años, que hacen peluches, otras que hacen pan, otros que hacen quién sabe qué, otros que manufacturan no sé cuánto, y dices, bueno, ¿qué trabajo tienes para discapacidad? No, nada más lavatrastes, nada más intendente, nada más el asistente que saca copias, nada más el que abre y cierra la puerta. Ok, esos trabajos también son necesarios, todos los trabajos son necesarios, pero si te dices tan abierto a la inclusión y que hasta tu filosofía de empresa es esa,
¿por qué no tienes puestos de discapacidad, personas con discapacidad en otras áreas de la empresa? Claro. Porque tu fuerza laboral nada más está en eso y no en otros puestos. Ahí viene el capacitismo de pensar, una persona con discapacidad solamente puede tener ese tipo de trabajos, que son trabajos mal, que son trabajos mal remunerados, que son trabajos de segunda, porque son personas de segunda. Así es lo que, o sea, el mensaje que dan. Y pasa también pues con las personas autistas y con cualquier persona que tenga cualquier, literalmente casi, condición de vida. Y también, por ejemplo, buscando información, me di cuenta que se maneja mucho como el mundo de los neurodivergentes, en el mundo de los discapacitados, en el mundo de los neurotípicos, o sea, de cuántos mundos hablan, ¿no? El autista no está en su mundo, estamos en el mismo mundo y tenemos que aprender a convivir y disfrutar a todos en el mismo mundo. De hecho, he de confesarte, Fercho, que me cuesta el término de inclusividad porque rápidamente nos trasladamos a personas con alguna discapacidad física, ¿no? Mm, Pensamos en rampas, etcétera, sin darnos cuenta que todos tenemos y merecemos ser incluidos. El deprimido, el serio, el tímido, el ansioso, el alegre, el optimista, ¿no? Todos venimos a la vida a buscarnos ese espacio para poder ser felices. sí. Entonces, yo sé que también tú me mandaste mucha información que obviamente voy a compartir en Instagram y también aquí en este canal, porque es súper importante, entiendo y me sumo yo también a tu causa. Es más, no es que me sume, es que lo haré porque es lo que toca como sociedad. Ujú. Es mi trabajo y este será siempre, siempre, quiero que sepas que va a ser siempre tu espacio y mis Ah, redes sociales también las pongo a todo tu servicio para difundir lo de tu fundación y las comunidades y lo que las comunidades autistas quieran difundir y quisiera comprometernos aquí a que vamos a tener un segundo episodio contigo. ok. E Estaría muy... incluso, por ejemplo, podría ser un episodio donde estén mis otros colaboradores también. Claro Entonces que ya no sí, sería solo Percho, sino sería ahora sí Coamex, Frente Unido Autista eh, de México. Muchas gracias por me encanta. el espacio y el compromiso. Y sí hace falta mucho compromiso de hacer las cosas, pues también pues así por convicción de que sí quiero hacerlo porque creo en eso, pero también por esa cuestión de sí de compromiso ético y humano al que estamos, en teoría, movidos por lo que se tiene que hacer como especie, como personas, la ley, etcétera, eh, Claro. todo eso. Y lo que dijiste de la inclusión, pues tiene mucho sentido. Incluso hay debate sobre, por ejemplo, inclusión, integración, segregación, exclusión. Son incluso términos diferentes. Exclusión es alejarlo por completo. Ajá, Este, totalmente, no hay espacio para ti. La segregación es juntos pero no revueltos. O sea, por ajá, ejemplo, entonces, por ejemplo, técnicamente, por ejemplo, en lo de Estados Unidos de las personas blancas y racializadas negras, no era como tal exclusión, era segregación. O sea, porque, ok, sí, por ejemplo, ¿quieres trabajos? Ok, pero tú trabajas en la empresa de negros y yo trabajo en la empresa de blancos. ajá. Tú quieres transporte, te doy transporte, pero tú vas al transporte de negros y yo voy al transporte de blancos. Sí, Y obviamente, pues el transporte de blancos será el chido y el transporte de negros será el feo, ¿no? O incluso, por ejemplo, sí puedo estar aquí, pero hasta allá y yo hasta acá. Eso es la segregación. Después, eh, después hay un debate sobre cuál es integración y cuál es integración y cuál es inclusión, donde dicen, bueno, ok, te, te aceptamos, estás en el mismo círculo, pero como medio segmentados. O ujú, sea, estamos juntos, pero tú estás como tu grupito, yo estoy en mi grupito y trabajamos juntos, pero ya no es como la segregación, sino que ahora ya hay contacto entre los grupos, ajá, pero sin querer juntarse mucho. Y el sí, otro, ya ahora sí es en teoría, la integración o la inclusión, no sé, porque hay un gran debate de cuál es cuál, donde están todos juntos, cada quien con sus respectivas necesidades, sin necesidad de sacarlo o
exclusivamente ponerlo en un grupito Ok. en, en específico. Y justamente por esa frase que dijiste de no viven en su mundo, viven en el nuestro, es uno de los eslogans que más se ha usado para autismo y es cierto. Sí podemos estar en nuestro propio mundo, sí, todas las personas pueden estar en su propio mundo, Ah, este, exacto. no, no es exclusivo de las personas autistas. Y a veces, por ejemplo, si una persona autista está en su propio mundo, digamos, literalmente sí, porque estamos más ensimismados, no queremos salir o socializar, es muchas veces porque la sociedad de afuera es hostil. Entonces, pues, ¿por qué no podemos ponernos en la postura radical de decir, pues yo no voy a modificar nada y que se chinguen? No, no, no. Tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte. El problema es que históricamente el esfuerzo siempre ha venido de nuestra parte y de la sociedad casi no. O han habido, sí han habido esfuerzos, pero únicamente para poder moldearnos a la forma en que los demás quieren. Sí, Tiene que ser un esfuerzo en común, como la misma comunicación, que es pues, el emisor, el receptor, el contexto, el código, todo eso, y tiene que hacer un trabajo mutuo. Si hay un problema de comunicación, no solamente puede ser que por el receptor, sino también por el emisor, por el ambiente, por el contexto, todo eso es como muchos engranajes y tienen que adecuarse todos, ¿no? El problema es que la sociedad no se quiere adoptar. Siempre nos dicen a nosotros, adáptate, adáptate. Ok, sí, me trato de adaptarme, pero ustedes también se tienen que adaptar y adecuar simplemente porque ya son derechos humanos. No es así como, pues aguántate, exactamente. y, así. Y a veces, si no estamos en el mundo de allá, es porque ese mundo es muy hostil. Y entonces, pues ese mundo, si quiere que estemos en su mundo, pues tiene que adecuarse también a nosotros y aceptar el autismo como otra forma válida de existir, de funcionar, de pensar, de creer, de amar, etcétera, ¿no? Ujú. Así, porque si no, no no se puede. Y también empezar a pensar que pues, si exigimos derecho no es porque si quieres darlo porque estás de buena, sino porque lo tienes que hacer y es lo que yo tengo que recibir simplemente por el hecho de existir y ser una persona, ¿no? Claro. Este, Es hacer lo que nos toca a cada uno. Y pues obviamente pues sabemos que el ser adolescente autista no es sí, de otro mundo, no es de otro mundo, es el de todos, ¿no? Muchas gracias, Fercho, por sí. compartir y por confiar en Improvisando Adolescencia. Vayan a seguirlo en sus redes sociales, se las dejo acá abajo en la cajita de descripción, al igual que las mías. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Este proyecto es social y está abierto a todos los adolescentes. Muchas gracias, Fercho. No sé si quieres decir algo más. Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por aceptar mi solicitud, o sea, por estar abierta a que las personas autistas nos podamos acercar a ti, a tu espacio. Por último, pues nada más no se olviden de pues, seguir este podcast y también pues de seguirnos. Por ejemplo, nosotros, yo estoy como Ferchorriega en Instagram, todo junto, Ferchorriega. Ok. En Facebook también como Ferchorriega, pero una página de Facebook. Y es también en YouTube y en TikTok como Ferchorriega. Y el Frente Unido Autista de México aparece como FOAMEX en todas las redes sociales. Y si conocen a una persona autista, no la invaliden, no digan, no, no pareces autista, no eres lo suficientemente autista, tu autismo es de juguete, no tienes tantas necesidades, porque a lo mejor es pequeño, pero para nosotros pues es el todo, ¿no? Claro, Este, no discriminen, no juzguen si una persona creen que es o no es autista o si tiene o no tiene discapacidad exacto. y pues luchen activamente por los derechos de las personas con discapacidad, principalmente dándole voz a las personas con discapacidad, siendo lo menos posible la voz de las otras personas, Claro porque que si no estamos apropiándonos de lo que no nos corresponde. así es. Así que pues ya lo escucharon. Por favor, ayúdenme a difundir este proyecto social, este podcast. Yo soy Regina Salazar, él es Ferchorriega y recuerda que justo tú eres lo que le hace falta al mundo. Ámate así y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Bye, gracias. Gracias.